Seguimos, hola foleros, seguimos con lo que es la comunicación y seguimos con las barreras de comunicación. Y podemos hablar de diferentes barreras de comunicación que impiden que tanto conectemos con las otras personas como que lleguemos a buen puerto en nuestro objetivo, ¿no? Comunicativo. Barreras personales son aquellas que responden normalmente a nuestra actitud, predisposición y que inciden y hacen mucho daño a la comunicación. Entonces, por ejemplo, obviamente la mala educación puede ser un obstáculo brutal a la comunicación porque distrae la atención, o sea, si a ti te dicen payaso, la comunicación, ¿cómo sería? Se degrada, ¿no? Por otro lado, a veces nos encontramos con personas con falta de habilidades comunicativas, que no son capaces de encontrar aquel punto, o sea, que son tímidas o que tienen realmente problemas de expresión, ¿no? Las críticas, con los rumores, la falta de empatía. Y en este sentido, quiero resaltar que, por ejemplo, me llama mucha atención que cuando la gente critica en redes sociales, se convierte mucho en gente muy psicótica. O sea, totalmente falta de empatía. En el sentido de que, por un lado, cuando tienes impunidad, cuando te pones en las redes sociales y dices, no sé quién, tal, ¡pum! Impunidad, estás en tu casa, nadie te va a decir nada. Si tuvieses que estar en el mundo real, lo mismo alguien te decía algo o te metía un bofetón. Y por otro lado, hay un problema muy potente que es que tú no ves el daño que haces. Porque lo mismo estás haciendo mucho daño. Imagínate, una Mónica Lewinsky, lo que en aquel momento, si produjese ahora, lo que podía hacer eso en redes sociales, ¿no? Y el potencial daño que tiene eso para las familias, etcétera. Después tenemos la pereza o un descuido en la comunicación. Es decir, que cogemos y no prestamos atención a lo que decimos y podemos estar haciendo daño, ¿no? Entonces, las actitudes pues inciden, ¿no? Es decir, y voy a poner un ejemplo muy claro. Yo tenía una compañera que no caía bien. No caía bien porque bueno, los demás no tenía habilidades sociales, básicamente. Y no caía bien, efectivamente. Entonces, claro, el tema es que cuando ella decía algo, aunque fuera interesante, la gente pasaba un huevo. Porque lo decía ella. Entonces, aunque ella aportase cosas de valor, los demás lo cancelaban porque venía de esa persona. Entonces, recuerda que el hecho de que una persona te caiga mal no quiere decir que tienes que evitar ese bloqueo que te produce tu cabeza frente a lo que esa persona dice, porque lo que esa persona dice puede ser muy valioso. ¿Vale? Entonces tenemos, por un lado, las actitudes. Y por otro lado, hay gente que cae súper bien y dice una cosa y todo el mundo dice, qué guay, y después dice, ¿pero qué dice? ¿Qué capullada ha dicho, no? Uy, estoy diciendo taco, perdón, ya es que me estoy soltando con el YouTube. Bueno, voy a poner un ejemplo claro. Recuerdo, y aquí los fans de Sergio Fernández me van a fusilar, fui a una conferencia de Sergio Fernández. Y Sergio Fernández es magnífico como ponente. Y me acuerdo que dijo, porque tú puedes sintonizar con Abundancia FM y tener pensamientos que te lleven a la abundancia, y tú puedes llevar o en la mediocridad FM y entonces no tendrás resultados y no sé qué. Claro, cuando tú estás escuchando a Sergio Fernández, que es una máquina hablando y que tiene mucho éxito, dices, ¡wow! ¡Qué concepto! Pero después tuve una conversación con otra persona y comenté ese concepto y me dijo, entonces el que está enchufado en no sé qué sitio y gana un pastón, ese ¿qué pasa? Y entonces si te va mal es porque tus pensamientos son una mierda. Y entonces dices,
Claro, como lo estaba escuchando de un gurú, pues yo estaba flipando. Es decir, mi actitud hacía que no fuera restrictivo con lo que esta persona estaba diciendo, ¿no? Era más fácil asimilarlo. Bueno, pues entonces hemos visto las actitudes, los estereotipos. Pues existen estereotipos todos los que quieras, es decir, los no sé quién son unos roñosos. Rellena la frase sería: los de tal zona solamente les gusta la fiesta, tal zona. Los de tal zona son unos aplatanados, tal. El problema es que hay gente que realmente se lo cree, se cree esos prejuicios, ¿no? Los de tal zona, bueno, no voy a seguir, ¿no? Que me puedo buscar problemas. Pero oye, que no, ¿vale? Que cada individuo es especial y único. Y bueno, que tenemos que... Verá, todo lo que son los estereotipos nos ayudan de alguna manera a hacer categorías y comprender la realidad, porque la realidad es muy compleja. Pero debemos evitar caer en la trampa que nuestro cerebro nos propone en muchas ocasiones, ¿no? Decía, ay, pues yo con esta persona no voy a interactuar porque, claro, los de tal zona, o yo no voy a contratar a tal persona porque los de tal zona, ¿vale? Eso es lo que sería un error. Después está el efecto halo, que también es interesante, que es: esa persona tiene una característica y por esa característica ya te cae bien. Es decir, mira, tal persona es psicólogo. Ah, pues los psicólogos son personas muy interesantes, no sé qué, no sé cuándo, tal. Y tú tienes ese efecto halo que te predispone positivamente respecto a esa persona. Lo que pasa es que a lo mejor esa persona por la noche se dedica a sacrificar gatos a entidades oscuras, ¿no? Pero ese efecto halo te está generando un condicionamiento, ¿no? Es, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Es un... ¿Cómo se llamaba el concepto? Es un... sesgo cognitivo. Eso es. Bueno, las expectativas. Bueno, eso no vamos a ver, porque se confunde. El efecto semejanza. Esto es muy típico. Como esa persona se parece a ti, pues ya es guay, porque tú te consideras guay. Entonces sería, por ejemplo, conoces a alguien y dices: ¿te gustan los gatos? Sí, me gustan los gatos. ¿Te gusta no sé qué? Me gusta no sé qué. ¿Te gusta viajar? Sí. Ya está, esta persona es maravillosa, está hecha para mí, ¿no? Y bueno, a lo mejor se parece demasiado a ti y eso puede provocar problemas a largo plazo, o no, o sea, pero realmente estamos realizando un análisis de la persona en base a ese efecto semejanza. Dice, ay, ¿cómo decían lo de pantomima full? Dice, le gusta viajar, le gusta el cine y le gustan los libros, somos compatibles. Y pone al lado, compatible con el 99% de las personas. Vale, pues seguimos. Vale, pues eso está ahí. Vale, barrera semántica. Nos encontramos con una barrera semántica en la interpretación de símbolos, idiomas, de palabras utilizadas, o bien hablamos normalmente de exceso de información, ¿no? Y aquí vamos a poner ejemplos terroríficos. Por ejemplo, hay profesiones que deliberadamente establecen sus propias barreras semánticas. Por ejemplo, indubio pro operario en derecho, es decir, la utilización del latín se utiliza para excluir de forma intencionada a gente del derecho, porque si tú no sabes la expresión en latín, no sabes lo que está diciendo, ¿no? Puede decir quantum leviosa y eso es de Harry Potter, pero no es indubio pro operario. Por exceso de información. Aquí voy a contar un caso real que me dejó loco, o sea... Estamos hablando de una persona que estaba de vacaciones y la empresa le mandaba 80 emails diarios, porque la empresa cada vez que mandaba un email se lo enviaba a todo el mundo, para que todo el mundo estuviese informado. ¿Cómo voy a desconectar yo en vacaciones si me están mandando 80 emails diarios? Brutal, o sea... Después tenemos el exceso de información. Aquellos que hayan ido a la universidad
se darán cuenta del error del exceso de información. Es decir, imprimen fotocopia, imprimen. Estúdiate esto, ¡pum! Oye, por favor, ¿no podía ser más concreto? ¿Es necesario aprenderme todo tu libro que has escrito para que yo me compre? ¿Vale? Entonces, bueno, por exceso de información. Por un mensaje demasiado extenso que aburre al receptor. O demasiado extenso o que simplemente aburre. Por añadir o omitir parte de información. Por falta de vocalización. Y ahora vamos a poner un ejemplo real. En una cena me dio por decir, mis palabras fueron, voy a echar una miradita. Repito, voy a echar una miradita. Lo que se escucha es, voy a echar una meadita. Lo que quise decir es, voy a echar una miradita. Porque lo que iba a mirar era una cosa, a ver si me había dejado algo. Todo el mundo me miró en aquel momento escandalizado y yo no sabía por qué. Pero claro, si en medio de una cena familiar de Navidades dices voy a echar una meadita, pues realmente es llamativo, ¿no? Bueno, pues para que el mensaje no sea excesivamente largo y para que no haya ese obstáculo en la comunicación, paramos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.